Buenos días a todos. Agradezco la oportunidad de poder compartir esta experiencia de la especialidad también con nuestros colegas neurólogos y con nuestras compañeras enfermeras y técnicas que también son parte del equipo de salud. Y vamos a iniciar la charla. Voy a tratar de acelerar un poquito porque de todos modos esta patología es bastante amplia, pero vamos a compartir lo que nosotros vemos en la especialidad, ¿sí? Bueno, aquí vemos una frase, ¿no? Dice, en palabras simples es aterrador y ese temor tiene que ver con no saber qué está ocurriendo, la mente, el cuerpo. Uno queda inmerso en eso y no sabe qué es lo que está ocurriendo a nuestro cuerpo, que es tan conocido desde pequeño y llega a un estado que no responde a ninguno de los requerimientos que uno acostumbra. Esa sensación visceral es de terror y angustia. Esto lo comentó así a su médico un señor llamado Gerardo Garrido, quien sufrió un ACV, ¿no? O sea, realmente es una patología que inicialmente, como el doctor describe, es tan crítico, ¿no? Que el paciente la sensación inicial que tiene es de terror y angustia ante lo que le pasa. Entonces, como ya ha descrito el doctor, nuestro trabajo es también de intervención precoz, lo más pronto para poder ayudar a estos pacientes, y nosotros tenemos que hacer una serie de listado, ¿no? Con nuestro anamnesis, nuestro examen físico para decidir nuestro tratamiento, pero tenemos que evaluar qué discapacidades es que tiene este paciente, ¿no? Pues una lesión cerebral puede ser hemorrágico, puede ser isquémico, puede ser pues un TEC severo, un tumor, etcétera. Entonces, los tipos y grados de discapacidad que nosotros buscamos, que viene a ser esa imposibilidad de ejecutar una función, dado que se ha dañado una parte estructural de nuestro cuerpo, que puede ser un brazo, una pierna o todo el hemicuerpo, ¿no? Es que nosotros hacemos la evaluación y siempre vamos a encontrar que ningún paciente es igual a otro, ¿no? Pueden tener el mismo diagnóstico, pero las discapacidades van a variar, van a ser individuales y por lo tanto tenemos que evaluarlo como un ser único, ¿no? Pese al diagnóstico. Estas lesiones que podemos encontrar en los pacientes pueden dañar partes o hacer un grado leve o hacer un grado severo, ¿no? Y entonces las discapacidades que vamos a encontrar van a ser diferentes: el área motora, el área sensitiva, de la comunicación, el área visual, cognitivo y emocional, ¿no? Entonces, todas estas áreas nos interesan para rehabilitarlas y poder hacer que esta discapacidad de severa se vaya minimizando cada vez más, ¿no? Entonces, la discapacidad motora, sea la que vemos nosotros con respecto al movimiento, puede ser una plejía, puede ser una paresia, puede ser todo el hemicuerpo, solo el miembro superior o miembro inferior, ¿no? El tema también con el déficit de poder deglutir es importante, ¿no? Es una función importante porque es lo que ustedes, las licenciadas, lo primero que a veces asisten también es poniendo una sonda nasogástrica, ya que el paciente no puede ni pasar la saliva, ¿no? El otro tema es el déficit de coordinación, de defensivas, de equilibrio que también va a presentar. Para nosotros es importante y lo vamos evaluando y poniendo en el listado para poder hacer la rehabilitación. Otra discapacidad que puede tener el paciente es la parte sensorial. El paciente a veces no siente, ¿no?, la posición de su brazo, no siente las sensaciones al tocar un objeto, no percibe, o sea, le hacemos cerrar los ojitos y no percibe la forma ni la ubicación de repente de un dedo o que le estamos evaluando, ¿no?
hay parestesias o sensibilidades alteradas como hormigueos, de repente hay un dolor neuropático o hay un dolor de hombro doloroso que generalmente se va a acompañar por una subluxación o luxación, ¿no? Entonces, hay dolores muy severos o muy leves, ¿no? Que van a también ser manejados por la especialidad. Pero también tenemos otras funciones importantes, como es la pérdida de la función de la continencia urinaria o de la continencia fecal, que también es importante para reeducarla, ¿no? Puede ser que no sea permanente como lo es en una lesión medular, pero también es importante porque es parte de la calidad de vida que le vamos a dar al paciente, ¿no? De repente, inicialmente hemos dicho que el dolor va a ser un dolor neuropático, un dolor talámico, pero de repente, posteriormente a la evolución, el paciente ya no tiene ese tipo de dolor porque lo está manejando neurología con la medicación, pero tenemos un dolor básicamente mecánico por de repente una mala postura, un mal traslado. A veces hacemos como el paciente cuando está con la plejía no colabora, ¿no? De repente también está en un estado de inconsciencia y el peso es mayor. Entonces, cuando ustedes trasladan o le hacen cambios posturales o los baños, va a de repente a soportar los tirones de un brazo, de una piernita, y entonces uno dice, ¿por qué está doliendo? A veces hay rupturas de tendones, de ligamentos, por estos cambios bruscos que a veces sin querer se les hace porque no hay recurso humano completo para poder asistir al paciente. Entonces el esfuerzo que hace un personal de enfermería, un personal técnico no es suficiente y puede ser maltratado sin querer, ¿no?, al asistirse. Otra discapacidad que el paciente con lesión cerebral tiene es la discapacidad del lenguaje, ¿no? El paciente puede tener dificultad solo para articular, ¿no?, que le llamamos la disartria, pero también puede tener dificultad para la comprensión o puede ser la dificultad para expresar la palabra. Puede entendernos, pero no puede hablar, ¿no? Entonces, puede ser, que el área de Broca haya dañado esa lesión cerebral y por eso no puede el paciente expresarse. O el área de Wernicke que va a darnos la fascia receptiva. O de repente es una fascia global que entonces va a hacer que el paciente esté más comprometido, y para nosotros rehabilitar un paciente con compromiso de lenguaje de ese tipo es mucho más más difícil incluso para ustedes mismos asistirlo porque no va a colaborar, ¿no? También puede haber la dificultad de que el paciente no pueda, por el compromiso del lado dominante, escribir, ¿no? No pueda hacer las actividades básicas de la vida como son la higiene personal, cepillarse, lavarse la carita, peinarse. Entonces también va a ir yendo a una frustración por esto, ¿no? También tenemos la discapacidad de funciones superiores, que va a ser la alteración de su atención, de la concentración, de la memoria, ¿no? E incluso del pensamiento. Entonces es importante que nosotros evaluemos todo eso porque también tenemos a los colegas psiquiatras, tenemos a los compañeros psicólogos para el manejo de este aspecto, ¿no? También tenemos los aspectos emocionales que van a ser parte de la evolución de su cuadro. Hemos leído al inicio, ¿no?, un pensamiento de un paciente que va a expresar lo que siente, y hemos visto que él tiene terror y angustia ante lo que le está pasando, y por lo tanto tenemos que también prestar atención a ese aspecto para poder asistir a nuestro paciente. De repente un sentimiento de ira, de tristeza, de depresión, de la habilidad emocional, ¿no?, la que puede estar dificultándonos también el avance de la rehabilitación. Es muy importante que el paciente participe de su rehabilitación para poder mejorar, ¿no? Entonces el equipo
de rehabilitación, después de la evaluación del médico rehabilitador, va a tener que involucrarse en cada una de las áreas que hemos detectado para poder ayudar al paciente, ¿no? Dado que nuestros colegas de neurología, nuestros colegas de medicina nos pueden interconsultar para poder hacer el trabajo en conjunto, ¿no? El proceso entonces de rehabilitación debe de iniciarse, como lo comentó también el doctor, en forma precoz, lo más pronto posible, ¿no? Y tenemos unos parámetros, ¿no? Que el ACV estable, es decir, aquel que no cambia en 24 horas, ¿no? Que es el territorio carotidio el más involucrado, y en 72 horas para los vértebro-basilares, es que nosotros debemos de iniciar nuestro plan de rehabilitación, ¿no? Y si ya está establecido o permanente la lesión cerebral, en 3 semanas también debemos de involucrarnos. No está indicada la rehabilitación en aquellos procesos, o sea, de iniciarlo ya en aquellos procesos agresivos, progresivos, ¿no? Que cada vez está cambiando y deteriorando al paciente, porque es importante que mejor esté lo más estable posible, porque las funciones vitales son lo más importante en ese momento, ¿no? Eso no va a dejar de que el médico rehabilitador asista al paciente, lo evalúe y vaya observando cómo está la gravedad del paciente para poder después, en una nueva evaluación, hacer ya el programa de tratamiento, ¿no? Entonces vamos a dividir el estadio de la lesión cerebral en periodo agudo, ¿no? Este va a ser un periodo donde está instaurándose el accidente cerebrovascular, ¿no? Y es en el periodo en que el paciente pues está postrado, hospitalizado, ¿no? Los objetivos para nosotros será evitar todo trastorno cutáneo que ustedes, el personal de enfermería y técnico, nos ayudan, con los cambios posturales cada 2 horas, con ahora el beneficio de los colchones antiescaras que el hospital, nuestra institución tiene casi en todas las camas, que es importante, los cambios posturales, como decimos, en forma frecuente, los problemas respiratorios los tendremos que manejar con los ejercicios respiratorios, prevenir las posturas viciosas con descargas de almohadas, ¿no? Las movilizaciones pasivas asistidas al paciente en forma progresiva, como vaya sintiendo dolor, también nosotros limitamos, pero hay que hacerlo para que no haya problemas de dolor ni rigidez articular. Al paciente, si está consciente, tenemos que hacerle aprendizaje de automovilización y transferencia de su cuerpo para que ayude también. Iniciamos equilibrio de tronco y sedestación, ¿no? Pero todo esto es progresivo, no todo es de pronto hacerlo todo junto, ¿no? La estimulación sensorial también, que es importante, y asociarnos a los terapeutas ocupacionales, ¿no? El terapeuta ocupacional ayuda en el tema de funcionalidad. Cuando el terapeuta físico ya ha logrado mejorar rangos, mejorar un poco el movimiento, puede entonces hacer que ese paciente aproveche esos logros para sus actividades de vida diaria. El periodo subagudo es una fase propiamente dicha, ¿no? Donde nuestro paciente ya como que se estabiliza en su lesión y las secuelas que para nosotros son las discapacidades, ¿no? Y con esto nosotros podemos encontrar de repente ya una etapa con espasticidad, ¿no? Con hiperreflexia, y nosotros podemos aprovechar a veces esa espasticidad para hacer más movimiento y aprovechar a la funcionalidad. Esto generalmente va a durar unos 3 meses, ¿no? Y nosotros en esa etapa sí tenemos que hacer la prevención de defectos de postura, como los equinos, ¿no? De repente tenemos que hacer más ejercicio activo si el paciente colabora, más pasivo si todavía no participa mucho, ¿no? Y siempre nosotros asociamos la estimulación propioceptiva porque eso va a estimular no solamente al paciente en sentir la parte sensorial de piel, sino también de los receptores a nivel de articulaciones, de tendones, de músculo, para poder hacer las metas después de marcha de repente con el paciente o sentarlo, ¿no?
El periodo subagudo también puede estar presente ya los dolores, por eso es que a veces hacemos uso de agentes físicos como el calor, los TENS, nosotros manejamos TENS hospitalarios, que son máquinas portátiles, pero también TENS que son electroterapias, que son equipos más grandes en el mismo departamento. Entonces, dependiendo dónde está el paciente, podemos aplicarle. Por el manejo de estimulación, aunque las teorías todavía no están como muy evidentes de que estimula, pues hacemos uso para el manejo de dolor, ¿no? Y como han visto, el paciente con lesión central también puede haber afecto de pares craneales y entonces también tenemos que trabajar esa parte, ¿no? La recuperación va a ser en forma progresiva. Nosotros no hacemos una recuperación brusca, tiene que ser de acuerdo a cómo va evolucionando el paciente. Las metas para el médico rehabilitador y su propuesta de tratamiento va a variar para cada uno, pero el objetivo final pues será la reeducación de la marcha y reintegrarlo a las actividades de vida diaria, ¿no? Y el periodo de estado viene a ser aquel en el que ya el paciente no va a evolucionar más, ¿no? Básicamente nosotros tenemos que hacerle aceptar un poco más la discapacidad y hacer que estas funciones perdidas, pues él tenga las estrategias con ortéticos, con técnicas que, por ejemplo, engrosar las cucharas, engrosar el cepillo para que el paciente pueda hacer su higiene, su alimentación, o hacer un vasito, o ponerse un calzado, una media. Entonces, todas esas actividades ya en el periodo de estado se puede hacer para que se le dé el alta de rehabilitación. Y después de unos 3 meses o 6 meses hacerle ciclos de refuerzo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una guía de rehabilitación para lesiones cerebrales, ¿no? Donde se hace, lógicamente, todo esto, la historia, la tipificación de lo que es las discapacidades, y hacemos el inicio de acuerdo a cómo nos norma la guía, y hacemos una evaluación con test, ¿no? La evaluación con el Brunson, la evaluación de sensibilidad, la evaluación de capacidad sensorial, la cognitiva que se ha conversado al inicio, la comunicación, ¿no? Evaluamos también la escala de Tardieu, la de Ashworth, para poder evaluar cuánto de espasticidad, de rigidez o no tiene este paciente, para poder también determinar nuestro tratamiento, ¿no? Entonces, todas estas escalas que son conocidas, las aplicamos para poder después hacer la prescripción de repente de medicamentos, ¿no? Que ya nuestros colegas neurólogos lo prescriben, pero en rehabilitación nosotros aplicamos algo más, que es la toxina botulínica, que va a ser aplicada a aquellos músculos que van a mejorar la funcionalidad del paciente, ¿no? No es una aplicación por aplicar, hay que evaluarlo al paciente y ver realmente qué músculo va a ser el importante para que ese paciente pueda funcionar. De repente para la marcha, de repente para manejar su miembro superior, dependiendo de cada paciente, ¿no? Entonces, el tratamiento, después de evaluar el paciente, las discapacidades, ver en qué etapa está, etcétera, nosotros hacemos la ayuda de parte del equipo que viene a ser los tecnólogos físicos, ¿no? Aplicando el ejercicio físico, como ya sabemos todos, por su beneficio que trae, ¿no? Aparte de mejorar órganos como cardiopulmonar, el bienestar del paciente mismo va a ser evitar que haya debilidad muscular, ¿no? Que haya contracturas o rigideces articulares. Entonces siempre aplicamos del inicio. Y como ustedes van a encontrar en diferentes libros y bibliografía, nosotros aplicamos a través de la terapia física técnicas que van a hacer la protección articular, pero a la vez ir activando, ¿no? Estos receptores en articulaciones, en músculos, para que el paciente empiece otra vez a tener movimiento, ¿no?
por ejemplo, como ven en la diapositiva, la movilización de hombro, de codo, ¿no? De muñeca y dedos. Esto le enseñamos constantemente al paciente que ya participe y vaya integrando, haciendo entrelazar sus deditos y elevar los brazos para que el hombro, sobre todo el hombro, no se luxe o no se lesione en forma severa, porque es lo más doloroso que a veces nos trae el paciente con lesión central, ¿no? Los miembros inferiores igual, hay que trabajarlos con flexiones, la cervical también, la columna, etcétera, ¿no? Siempre hay que trabajar, si fuera un paciente que no colabora mucho con dos personas asistidas, porque si no el paciente puede perder el equilibrio y tener accidentes durante el tratamiento. Entonces tenemos que asegurarnos de que este paciente esté cada vez mejor, pero sin ningún evento adverso que podría perjudicarlo, ¿no? Y estimular tanto el lado sano como el lado comprometido. Es importante hacerlo porque el hemicuerpo sano va a hacer que de repente hace 2 veces la función del otro lado mientras no se active. La propiocepción es importante también. Para lograr que un paciente esté de pie, tengo que hacer control de tronco y por lo tanto las sensaciones que tenga desde la piel de su planta es importante, ¿no? Será sedente o será en bípedo después, pero hay que hacer ese estímulo no solo de sensaciones como pelotas con púas, alfombritas, tapizones, cepillos, etcétera, ¿no? Muchas estrategias que mejoren la propiocepción y solamente incluso la descarga de peso en ese lado para poder mejorarla. Entonces, este terapeuta físico ya mejorando todo ese aspecto hará lo que es el entrenamiento de silla de ruedas, entrenamiento de repente de andador, después de bastón canadiense, de 1, de 2, de muleta, ¿no? Depende la ayuda ortopédica que le va probando después en gimnasio para que pueda el paciente ir haciendo cierta semi-independencia y luego independencia, ¿no? Y al final nosotros hacemos el fortalecimiento muscular. No vamos de fortalecimiento muscular inicial porque sabemos los puntos de dolor, la debilidad muscular que tenga. Entonces, estos ejercicios te enseña al paciente, se le da las pautas para que en casa haga, o al cuidador o al familiar que esté más cercano para que se haga cargo de hacerlo repetidamente, ¿no? Generalmente el paciente que está hospitalizado recibe 3 veces a la semana las terapias. Cuando va a casa solo vienen 2 veces al departamento. Entonces es insuficiente que de 7 días de la semana pues solamente hagan, póngase ya exagerando, 45 o 1 hora de terapia, ¿no? No es nada. Entonces el paciente y el familiar tienen que aprender a hacerlo. Otra estrategia de nuestro equipo de trabajo es la terapia ocupacional. Como les dije, todo lo que logra de mejora en rangos, de posturas, de marcha y todo, el terapeuta ocupacional lo aprovecha para mejorar la funcionalidad, ¿no? De miembro superior, de miembro inferior, y porque nosotros debemos hacer que el paciente cada vez sea más semi-independiente e independiente en actividades básicas de la vida, como es la higiene menor, luego la higiene mayor, vestido, desvestido, alimentación, y después, posteriormente, integrarse a la etapa laboral. Puede ser un adulto mayor, pues de repente al grupo de amigos, al grupo familiar, si fuera joven, de repente al estudio o al trabajo, ¿no? O si fuera un niño, porque también tenemos lesiones cerebrales en niños, a la escuela, al juego, ¿no? Esas son las funciones que el terapeuta ocupacional, de acuerdo a las etapas, nosotros los vamos ubicando y haciendo las metas para que este paciente, según los logros que vaya teniendo, en cada evaluación se le programe, ¿no? Harán actividades lúdicas, harán actividades de destreza manual, motora fina, harán a veces uno ve tan simple pegar papelitos, recortarlos, ¿no? Rasgarlos, pero cuando uno está con la lesión no puede hacerlo. Entonces, estrategias hasta cuando no hay mucha economía, uno a veces le dice, bueno, consígase una cuerdita
lo ponen en dos, como si fuera un cordel y solamente poner ganchitos de ropa, ¿no? Que es como un entrenamiento también, ¿no? Entonces, cosas sencillas de la vida diaria que las aplican los tecnólogos para que puedan favorecer a mejorar la destreza motora fina, y no solamente nos ocupamos del miembro superior afecto, como les dije, sino también del lado sano, porque ese es el que va a ayudar. Y sabemos que nuestras actividades son uni y bimanuales, entonces tenemos que preocuparnos de ambas. También se hace un trabajo en espejo, ¿no? Como imitando la función para que el paciente pueda integrar a nivel cerebral que ese movimiento se hace de tal modo, que tiene esa sensibilidad, esa función. Entonces, le hacen varias estrategias para que puedan ir mejorando, ¿no? Como les dije, no todo es brusco, todo es por etapas, de acuerdo a la evolución de cada paciente para ir trabajando. Estos son esquemas que se les da a los pacientes también para que ellos puedan tener cómo ubicar a su paciente en cama, con descargas de almohadas o sentado o sedente, y qué ejercicios podrían ir haciendo en casa para ir ayudándonos, ¿no? Otro tema es el aporte del tratamiento por el tecnólogo de lenguaje, voz y comunicación. Ellos son muy importantes porque van a trabajar funciones superiores que son más difíciles que las físicas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que trabajarlas, a veces terminan 10 sesiones y casi no se ha visto logros. Entonces hay que trabajar la parte de afasias, hay que trabajar las disartrias, ¿no? Y algunos pacientes se nos quedan totalmente con afasia global, no entienden, no pueden expresarse, ¿no? Pero la mayoría de pacientes, por lo menos hay lenguaje alternativo. De repente ahora con la tecnología es mucho más fácil porque usan sus máquinas para poder ellos comunicarse. Entonces con figuritas, con tablets, pueden ellos mejorar la comunicación. A veces, si no hay mucho dinero, con un cuaderno desde piso ya los tecnólogos le dan la información y les enseñan para poder ir comunicándose, ¿no? Entonces, la memoria es otro problema que hemos dicho que también se afecta, la atención, la concentración, también ellos son los encargados de trabajarlo. Entonces, en consulta tenemos que hacer primero la evaluación, hacer el screening en dónde está este paciente, qué dificultades tiene para poder pedirle al tecnólogo de lenguaje que nos ayude en ese aspecto, ¿no? Hacemos uso de esta imagen, ¿no? Que describa, que vea cómo es la secuencia de las acciones en el cuadro inferior, y arriba qué es lo que ve. Entonces a veces no reconocen, confunden, ¿no? Entonces todo eso nos ayuda a nosotros a hacer nuestro plan de trabajo. Hemos hablado del tema también de las discapacidades emocionales. El paciente va a tener diferentes tipos de trastornos en este aspecto. Entonces nuestros compañeros de psicología son parte de nuestro equipo. Una vez a la semana están programados en el departamento y se les envía a los pacientes para que puedan trabajar. La indicación de ortéticos también es importante. Hemos dicho que en la etapa ya donde hacen un poco de espasticidad, a veces hacen el equino, que es lo más frecuente que ustedes pueden ver, o la triple flexión de miembro superior, y tenemos que ir trabajando esto para evitar deformidades articulares, ¿no? Puede haber cabestrillos, puede haber ortéticos tobillo-pie, que son los que nos van a ayudar para evitar estas deformidades, ¿no? Entonces, las 5 grandes funciones que nosotros estamos cumpliendo es evitar entonces estas complicaciones, minimizar las discapacidades que el paciente inicialmente tiene, súper grandes, ¿no? Pero que las tratamos de minimizar lo máximo posible para que ellos se sientan más involucrados en su salud y nos ayuden a recuperarlo. La parte psicosocial, ¿no? Porque somos biopsicosocial para poder integrarnos, ¿no? Y hacer que este niño o adulto joven o adulto mayor se integre de acuerdo a su edad, a sus actividades de vida diaria y al área social al que frecuenta, ¿no?
Bueno, quiero aprovechar a saludar a mis colegas por el Día de la Medicina y darles un abrazo fraterno y la oportunidad de estar juntos. Antes de terminar, solo vamos a ver pedacitos de vídeos para ver dónde están la afección de las afasias. ¿Puedes ayudarme? ¿Avanzamos un poquito con esto? ¿Se puede? No, ya, sí, aváncelo. Lo que pasa es que ahí están yendo a un centro de rehabilitación. Ahí vamos a ver, él es el paciente que tiene la afasia. Si en algún momento pues quieres interrumpir la entrevista, te encuentras mal o lo que sea, ¿vale? Pues nos avisas. Te voy a mostrar una tabla con números, ¿vale? A ver si nos puedes decir qué edad tienes. Tu edad, ¿cuántos años tienes? A ver si puedes señalarlo. Oh. A ver. 50 y... 58. Sí. ¿O tienes menos? 58. Sí. ¿Sí? Jesús, tienes menos. 52. Si quieres puedes decirlo de uno en uno los números, el 5 y el que sea. 53. Muy bien, tiene 53 años. Vale, genial. Una característica que aparece con el daño cerebral también es la acalculia. Y todo lo... Como ven, el señor tiene mucha dificultad para recordar, o sea, él sabe qué edad tiene, pero no puede señalarlo, ¿no? Entonces, eso también es un tema que dificulta y los frustra y los pone impotentes porque no pueden recordar, ¿no? Como, por ejemplo, yo tengo un paciente que me dice la esposa, le hablo, él vendía pollos. Entonces, el señor del que la esposa le hablaba era, dice, un comprador muy amigo de él, y el señor no le recordaba, y cuando decía, mira, te manda saludos, ¿y quién es? ¿No? Y la señora se sorprendía porque dice, eran súper amigos, el mejor comprador, y él no se acordaba quién era, ¿no? Y el señor empezaba a frustrarse, a renegar, ¿no? Pasemos el otro vídeo. Teniendo el tobillo en posición funcional apto para el apoyo, tobillo a 90 grados y posición neutra de inversión-eversión. Se emplean pacientes que presentan una buena estabilidad de cadera y rodillas, pero a nivel del pie tienen un equino, es decir, caída del pie, provocado por la debilidad de la musculatura dorsiflexora encargada de elevarlo. Entonces los licenciados tienen que asociarse de diferentes estrategias. Es un diseño tradicional de metal y cuero, y es útil para sujetos con edema o trastornos sensitivos o pacientes que lo han usado durante años y no están dispuestos a cambiarlo. Puede ser fijo o articulado. Puede llevar una cincha correctora. Esto va a evitar para que el paciente haga dificultad de marcha por el equino y arrastre, ¿no? Entonces le hace un ángulo de 90 y le permite caminar mejor. Las ortesis articuladas van a permitir el movimiento de las articulaciones afectadas. Estas son lindas, pero cuestan, a veces la economía del paciente no le va a permitir comprar, entonces nos da las dificultades, usamos botines. En el momento en que el paciente va a iniciar la fase de balanceo, vemos cómo la ortesis se eleva al pie evitando el arrastre del mismo. Y durante la fase de apoyo, limitará la flexión plantar, ayudando así a controlar la hiperextensión de rodilla. El otro tema de lenguaje es las disartrias, que sí. ¿Qué tal tú el viaje en ambulancia? Bien. Bien. Había un poco de tráfico, pero nada más. Hoy puntual, sin problemas. Cuando una persona sufre una lesión cerebral, los órganos que empleamos para hablar pueden presentar alteraciones en el tono, en la fuerza y en la velocidad de los movimientos, provocando dificultades en la respiración, en la fonación, en la articulación, en la entonación o en la adecuada coordinación de estos procesos. A esto lo denominamos disartria y puede suponer un problema importante para entender a la persona. Para un observador externo. Bueno, entonces como vemos estos ejemplos, los pacientes van a tener estas dificultades, ¿no? Para el último creo es de miembro superior. Sí. Avancen un poquito. Habitación de personas en cuyos brazos pueden todavía coger completa.
Ahí. El miembro superior es muy importante, ¿no? Y como habíamos dicho, para sus actividades... La planificación del tratamiento dependerá del orden de prioridades que establezcamos entre los procesos afectados, que son los siguientes: falta o exceso de tono, problemas en la activación coordinada de los diferentes grupos musculares, falta de precisión en el movimiento y la graduación de la fuerza, problemas sensitivos como dolor neuropático, hipoestesia, ataxia sensitiva, distonía y grasping. Según cuáles sean estos procesos afectados, los objetivos que queremos conseguir serían dirigir la mano a diferentes partes del cuerpo para conseguir realizar la alimentación, el aseo y el vestido, coger y soltar objetos de tamaño medio alejados del cuerpo, realizar pinzas con 2 y 3 dedos y la manipulación de objetos dentro de la mano. Vamos a comentar las diferentes formas de intervención. Es importante poder realizar una presa que esté bien orientada al objeto. Para esto necesitamos movimiento de dorsiflexión, pronación, supinación y las inclinaciones laterales. El trabajo se realiza tanto con objetos de la vida real como con dispositivos robóticos. Para transportar objetos en el plano de la mesa, trabajamos con alcances cada vez más alejados. Lo podemos hacer con robots como Diego, que nos desgravitan la extremidad, o mediante ejercicios con objetos cotidianos. Potenciamos la musculatura del hombro de forma controlada. Esto es necesario para alcanzar, transportar y soltar objetos con el brazo en suspensión. Diferentes pinzas con objetos de diferentes formas y tamaños. En ocasiones nos podemos valer de férulas para mejorar la colocación del pulgar. El trabajo se puede completar con el entrenamiento de la fuerza de la pinza utilizando diferentes materiales, pinzas, masilla o entrenando con robots. Para manipular objetos dentro de la mano necesitamos ser capaces de individualizar el movimiento de los radios, así como hacer una buena disociación de los flexores. Esto nos permite hacer arrastres y pinzas precisas. Utilizamos diferentes estímulos para desensibilizar el grasping. Los problemas sensitivos, tanto por exceso como por defecto, pueden dificultar la ejecución de movimientos finos y controlados. Utilizamos técnicas como la desensibilización, la reeducación sensitiva y Perfetti. De manera paralela a toda esta intervención, insistimos continuamente a nuestros pacientes para que utilicen su brazo afecto en todas las tareas que les sea posible. Para esto utilizamos el entrenamiento orientado a tarea y nos ayudamos de la terapia de movimiento inducido por restricción del lado sano, siempre adaptada a cada persona. Es fundamental el trabajo educativo con las familias, ya que parte del éxito de la rehabilitación se debe a la intensidad del tratamiento. La persona ayudada por sus familiares debe continuar con su programa de ejercicios en el domicilio.
Como termina el vídeo, hace remarcar que la familia es importante, ¿no? El cuidador, la persona que esté más cercana, es importante porque nos va a ayudar a culminar el programa de rehabilitación y de reintegración social, ¿no? Les agradezco por la atención, la compañía esta mañana. Gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.